Al abrir la puerta al desarrollo de G4 y mirar el flanco de rey, esta flexible maniobra del caballo prepara varias estructuras de peones centrales. Desarrollar el caballo refleja simétricamente la intención de las blancas, manteniendo la igualdad mientras se preparan los avances del peón central más adelante. Preparando un fianchetto para el alfil del rey, apuntando a una presión diagonal a largo plazo. El establecimiento de un peón central inmediatamente cuestiona el fianchetto de las blancas y se prepara para desafiar el flanco de dama. Al asegurar la diagonal del alfil, esta pieza está preparada para influir en el centro y potencialmente apuntar al desarrollo del flanco de dama de las negras con su alcance extendido. Desarrollar el alfil en F5 desafía inmediatamente la estructura de peones centrales y apunta a explotar el peón de G3 de las blancas amenazando con cambiarlo. Desafiando el agarre central de las negras, este empujón abre vías para la actividad de las piezas y crea un dinamismo inmediato en el flanco de dama. Al solidificar el centro, las negras se preparan para una formación en cadena de peones mientras mantienen abiertas las opciones para un desarrollo en el flanco de dama. Liberar la dama aquí crea una presión inmediata sobre la estructura de peones del flanco de dama, con el objetivo de alterar la sólida configuración de las negras y abrir líneas de ataque. Al defender la dama y agregar presión a los peones del flanco de dama, esta maniobra crea una estructura de peones interesante y potencial para contrajuego en el flanco de dama. Al afirmar su presencia central con un avance de peón, las blancas solidifican el avance del peón D y se preparan para posibles avances de peón en el flanco de dama, con el objetivo de aumentar gradualmente la presión contra la dama algo expuesta de las negras. Al solidificar la cadena de peones, las negras optan por una estructura central robusta, preparándose para desarrollar su alfil del flanco de rey hasta una casilla natural y tal vez disputar la columna D más adelante. Esta elección prioriza la coordinación de piezas y evita cualquier fuego artificial táctico inmediato, apuntando a un juego tranquilo y posicional donde la armonía de piezas será clave. Iniciar el enroque apuntala al monarca y prepara para la participación activa de la torre, un paso crucial para consolidar el centro y establecer una estructura defensiva más sólida. Al asegurar la posición del caballo y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, esta maniobra refuerza simultáneamente el peón de 5 e insinúa un futuro enroque en el flanco de rey, con el objetivo de sincronizar piezas para una defensa cohesiva. Liquidar la dama temprano aquí simplifica la posición, lo que potencialmente conduce a un final en el que las blancas pretenden explotar la ligera ventaja de espacio y una mejor estructura de peones. Abrir la columna para su torre es un objetivo posicional sólido ahora que las damas se han ido, pero también ha introducido una debilidad estructural en B6, creando potencialmente objetivos para las piezas blancas y un déficit de peones a largo plazo en el flanco de dama si no se maneja con cuidado. Este intercambio crea una estructura de peones ligeramente desequilibrada que requerirá un juego preciso para navegar. Limpiar la columna C central ahora permite una posible actividad de piezas en ella y abre caminos para tus torres, al mismo tiempo que desafía la estructura de peones de las negras. Esto ofrece un campo de batalla más dinámico que el bloqueo estático anterior. Abrir la columna D para la torre es una respuesta natural, pero también abre líneas de ataque que pueden explotarse más adelante si las negras no tienen cuidado con el desarrollo. Recuperar la casilla de 4 con el caballo desafía agresivamente la estructura central de peones de las negras, abriendo potencialmente líneas para las piezas blancas y forzando concesiones en el campo de las negras. Reposicionar el alfil en G6 tiene como objetivo fortalecer la estructura central de peones y prepararse para posibles rupturas de peones, al mismo tiempo que se tienen en cuenta los peones ahora expuestos del flanco de dama. Desplazar el caballo a D2 tiene como objetivo liberar el alfil de C1, anticipando un futuro fianchetto en el flanco de dama o preparando un avance del peón central, al mismo tiempo que refuerza la casilla D4 en caso de que sea disputada. Al recuperar la iniciativa y desarrollar el alfil hasta convertirlo en una casilla activa, esta pieza pretende presionar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y desafiar el control central. Reposicionar el caballo en B3 tiene como objetivo llevarlo a un papel más activo, apoyando potencialmente un avance en el flanco de rey o apuntando a la estructura de peones del flanco de dama de las negras, evitando al mismo tiempo cuidadosamente la amenaza inmediata que representa el alfil avanzado en C5.
Garantizar la seguridad del rey mediante el enroque es una prioridad fundamental, y la decisión de las negras de hacerlo inmediatamente coloca al monarca en una posición mucho más protegida, preparando las piezas para acciones futuras. Establecer una sólida armonía de piezas es el objetivo inmediato, canalizando los caballos hacia la influencia central y preparándose para disputar la columna C abierta. Restablecer la influencia central con la torre es una buena maniobra defensiva y ofensiva, cuyo objetivo es activar la pieza en la columna electrónica abierta y prepararse para posibles avances de peones o intercambios de piezas que podrían simplificar la posición. Mover la torre a la columna central indica una intención inmediata de disputar el control de las líneas abiertas y potencialmente prepararse para rupturas de peones, al mismo tiempo que refuerza la defensa del alfil en el flanco de rey. Reposicionar el alfil en F8 parece un poco conservador, tal vez con el objetivo de fortalecer el flanco de rey o simplemente para evitar la presión en las líneas abiertas. Preparándose para futuros avances de peón en el flanco de rey, este modesto empujón de peón tiene como objetivo crear un respiro para el alfil de G2, evitando potencialmente cualquier escaramuza inmediata que involucre la casilla G4 y permitiendo un desarrollo más fluido de las piezas blancas en el flanco de dama. Navegando por el ahora abierto medio juego sin dama, el caballo de las negras explora audazmente el flanco de dama, con el objetivo de perturbar las piezas centralizadas de las blancas y potencialmente explotar las casillas oscuras menos defendidas en las diagonales B3 y C4. Al adoptar un audaz ataque de peón, las blancas buscan apoderarse del espacio central y alterar la influencia del caballo negro en el flanco de dama, una táctica arriesgada que apunta a abrir líneas para el juego de ataque, aunque potencialmente debilita el escudo de peones del flanco de rey. Al iniciar una escaramuza táctica, las negras intercambian un caballo por una actividad de peón y pieza, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente tomar la iniciativa en el flanco de dama. Recuperar el caballo central ofrece a las blancas la oportunidad de reorganizarse, con el objetivo de establecer sus piezas en casillas más activas después del intercambio que abrió la columna A. El viaje del caballo de regreso al centro, si bien parece una retirada, en realidad tiene como objetivo disputar casillas centrales cruciales que el alfil de las negras dominaba anteriormente, y se prepara para posibles avances de peones en el flanco de rey más adelante. Se desarrolla un reposicionamiento estratégico a medida que el caballo se embarca en un viaje hacia la centralización, con el objetivo de desafiar al caballo blanco en D4 y potencialmente ejercer presión en el flanco de dama. Abrir el centro con E4 busca explotar el desarrollo ligeramente pasivo de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque en las columnas semiabiertas. Es una decisión audaz que inyecta dinamismo inmediato a una posición que se estaba desarrollando con un carácter más posicional. Las blancas pretenden perturbar la coordinación de las negras desafiando el peón de D5, lo que podría conducir a intercambios que abran líneas para los alfiles o las torres blancas. Este ataque también intenta ganar espacio en el centro, restringiendo potencialmente el caballo y el alfil de las negras en el flanco de dama, obligándolos a encontrar nuevas casillas o defender pasivamente. Considere el posible seguimiento. Si las negras capturan, los peones centrales de las blancas ganarán más movilidad, y si las negras lo ignoran, las blancas podrían avanzar más, creando un centro de peones fuerte. La jugada cuestiona indirectamente la seguridad del rey negro, ya que las diagonales abiertas pronto podrían volverse relevantes, especialmente con las piezas blancas preparadas para la acción. Abrir las columnas centrales con esta captura ofrece oportunidades tácticas inmediatas, alterando potencialmente la estructura de peones de las blancas y creando un juego dinámico, aunque exige un cálculo cuidadoso para evitar una extensión excesiva. La recaptura de las blancas abre inmediatamente la columna E, creando una tensión dinámica con la torre negra preparada para ocuparla. Este avance de peón es un desafío directo, cuyo objetivo es tomar el control del espacio central y prepararse para posibles avances de peón en el futuro. Señala la intención de las blancas de desarrollar una presencia más activa en el centro, posiblemente alterando la configuración actual, algo pasiva, de las negras. Considere cómo esta estructura central de peones influye ahora en la movilidad de sus piezas y en el potencial de futuros intercambios. Las negras fortalecen la cadena de peones, reconociendo la tensión central y preparándose para desafiar potencialmente la columna E abierta,
aunque crean una estructura ligeramente pasiva y un peón atrasado en E6 que podría convertirse en una debilidad a largo plazo. El inesperado paso lateral del rey prepara posibles avances de peones en el flanco de rey y al mismo tiempo refuerza la idea de que esta estructura de peones es más estable para el monarca que una posición enrocada. El alfil ahora se retira, buscando mejores perspectivas en el flanco de rey después de su escaramuza anterior, tal vez con el objetivo de apoyar un futuro avance en F5 o simplemente encontrar una diagonal más activa lejos del congestionado centro. Reactivar el caballo a su casilla inicial sugiere un reposicionamiento estratégico para mejorar su alcance, potencialmente con el objetivo de controlar las casillas centrales o apoyar un avance en el flanco de dama. Restableciendo la influencia central, el caballo vuelve a la refriega, con el objetivo de alterar la estructura de peones ligeramente pasiva de las blancas. Al reforzar la cadena de peones del flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo crear una estructura más robusta, evitando una mayor penetración del caballo negro y asegurando la diagonal a 2G7 para futuras operaciones. Reforzando la influencia del alfil fianchetto, esta maniobra reposiciona la pieza para una mayor actividad, apuntando al peón D3 y potencialmente apoyando un futuro avance en el flanco de dama. Desatar el avance del peón abre una diagonal crítica para el alfil y crea tensión inmediata en el flanco de rey, lo que obliga a las negras a reaccionar ante esta repentina invasión espacial. Un reposicionamiento necesario para hacer frente al caballo invasor de las blancas y prepararse para posibles avances centrales, mientras el alfil deja sutilmente su puesto actual. Iniciar un reposicionamiento sutil de la torre, con el objetivo de disputar la columna C ahora abierta o potencialmente pasar al flanco de rey en busca de apoyo defensivo si es necesario. El desvío del caballo hacia D7 busca reposicionarse para lograr el control central o lanzar un ataque en el flanco de dama, preparándose potencialmente para explotar el aislamiento del peón D. Al abrir la diagonal del alfil para un asalto de largo alcance, se establece una poderosa batería con la torre en la columna R abierta, potencialmente apuntando al rey algo expuesto de las negras. Sondeando el flanco de dama, las negras inician una expansión con el peón B, con el objetivo de crear debilidades potenciales o ganar espacio en ese flanco. El reposicionamiento de la torre en la segunda fila tiene como objetivo prepararse para un posible avance de peón en el flanco de rey o apoyar las maniobras del caballo, tal vez apuntando a la casilla C5. El avance del peón avanza amenazadoramente, con el objetivo de abrir el flanco de dama y asegurar un mayor dominio para los caballos, al mismo tiempo que crea un refugio potencial para el alfil en la casilla B4. Reposicionar el alfil para explotar la diagonal abierta tiene como objetivo presionar la estructura del flanco de dama de las negras y activar la pieza después de que la tormenta de peones haya amainado. Recuperar el espacio central con la torre abre vías para la movilización de piezas, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y desafiar la larga diagonal que actualmente contempla el alfil. Recuperar la columna D proporciona un camino vital para las torres blancas, con el objetivo de coordinarlas para un posible asalto a la algo estrecha estructura de peones del flanco de dama de las negras. Desbloquear la columna C para una posible presión se convierte en la prioridad inmediata para las negras, desafiando al alfil de las blancas e intentando alterar la estructura central de peones. Buscando consolidar el control sobre el flanco de dama y prepararse para una posible tormenta de peones abriendo la columna B, las blancas reposicionan el alfil en una casilla más activa. El viaje del caballo a E5 inyecta dinamismo a la posición, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente lanzar un ataque al flanco de rey. Concentrar fuerzas en la columna D abierta es la prioridad inmediata, preparándose para disputar el control y potencialmente perturbar el caballo centralizado de las negras. Finalmente, la tensión en la columna D se resuelve cuando la torre negra captura el caballo blanco, un momento decisivo donde el cambio promete desatar posibilidades tácticas latentes y alterar fundamentalmente la estructura de peones para el resto de la partida. Establecer un dominio indiscutible sobre el expediente D es primordial ahora. El intercambio de torres renuncia a cualquier reclamo de presión central y abre estratégicamente el camino para que la torre restante domine la columna abierta.
Al abrir las compuertas del flanco de dama con este ataque de peón, las negras pretenden desentrañar el congestionado flanco de dama y potencialmente crear juego contra la torre ligeramente incómoda de las blancas en B2, mientras simultáneamente buscan ganar espacio y activar el caballo hacia un puesto avanzado más dinámico. Abrir la columna C para la torre ofrece una confrontación directa, pero también elimina un peón que era una barrera crucial contra las posibles incursiones de la dama negra. Considere cómo este intercambio podría simplificar la posición, lo que podría llevar a un final en el que las piezas activas de las negras ganen más alcance en las diagonales abiertas. Recuperar la columna abierta después de ese intercambio remodela dramáticamente el tablero, ofreciendo una ruta potencial para que la torre se una al ataque en el flanco de rey, donde el rey blanco ha quedado algo expuesto por los avances del peón. Aprovechar la columna abierta es primordial, y la reubicación de la torre a la octava fila inmediatamente ejerce una inmensa presión sobre la posición de las negras, con el objetivo de explotar el rey expuesto y los peones doblados. Un intento audaz de perturbar la estructura consolidada de peones de las blancas, pero este avance desafortunadamente abre líneas hacia el rey negro e ignora la amenaza apremiante en la columna D. Liberar el potencial del alfil reposicionándolo en una diagonal más activa es un objetivo clave, cuyo objetivo es explotar las debilidades inherentes a la estructura de peones de las negras y la naturaleza expuesta del rey del oponente. Desafiar agresivamente la estructura central de peones tiene como objetivo perturbar la coordinación de las blancas, pero expone el flanco de rey negro a posibles amenazas futuras si el avance del peón no produce ventajas tácticas inmediatas. Una expansión territorial audaz que hace avanzar la estructura de peones del flanco de rey, con el objetivo de limitar la posición de las negras y potencialmente abrir líneas para el alfil y la torre. Iniciar el viaje del rey hacia el centro es una decisión acertada dada la naturaleza abierta del cargo. Esta maniobra busca activar al monarca para posibles escaramuzas finales y al mismo tiempo brindarle un refugio más seguro que la ahora precaria columna G. El viaje del monarca a la casilla G3 inicia una fase crucial de presión mutua, cuyo objetivo es explotar la precaria estructura de peones que se está formando a lo largo de las filas centrales. Desplazar el alfil al flanco tiene como objetivo perturbar la estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente crear oportunidades de ataque en el flanco de dama, aunque deja vacante el puesto avanzado natural para el caballo que anteriormente estaba allí. Esta maniobra de torre hacia la séptima fila apunta inmediatamente al debilitado flanco de rey y se prepara para infiltrarse en la posición de las negras. La monarca negra, ahora expuesta en el flanco de rey después de una serie de avances de peones, debe encontrar refugio. Reubicarse en la columna electrónica ofrece cierto grado de seguridad, alineándose con su torre y potencialmente participando en futuras estructuras defensivas o incluso en contrajuego si los peones centrales avanzan más. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey ahora tiene como objetivo desalojar al rey enemigo de su refugio relativamente seguro, abriendo potencialmente líneas de ataque y complicando la configuración defensiva de las negras. Un reposicionamiento audaz tiene como objetivo activar el alfil, vigilando al rey actualmente expuesto y creando amenazas potenciales de mate al alinearse con la torre en la columna D, aunque corre el riesgo de dejar la estructura de peones en el flanco de rey algo comprometida. Explorar las casillas centrales con el caballo reevalúa su posición, apuntando potencialmente al flanco de rey o reforzando la casilla D4 dependiendo de la respuesta de las negras, mientras se mantiene un ojo en el rey negro expuesto. Al iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras pretenden desbaratar las bien atrincheradas piezas blancas y crear oportunidades de ataque. Desbloquear la columna F abre posibilidades de ataque inmediato contra el rey negro, ya que la estructura de peones queda gravemente debilitada después del cambio. La estructura de peones ahora se vuelve extremadamente aguda, con tu rey expuesto en el flanco de rey como consecuencia directa de este avance. Al liberar el peón D para forjar líneas abiertas, esta maniobra tiene como objetivo explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey y crear vías de ataque antes de que las negras puedan solidificar sus defensas. La reconquista de la torre aquí abre el camino para que avance el peón G, creando una dinámica tormenta de peones que podría poner al rey blanco en una posición precaria, forzando una confrontación decisiva en el flanco de rey.
Liberar al alfil a C6 inyecta una amenaza repentina y aguda en la séptima fila, apuntando a la torre aislada y creando potencialmente un ataque descubierto devastador o una situación de bifurcación directa dependiendo de la respuesta de las negras. Sacrificar el peón en B3 es un intento desesperado de desenredar el flanco de dama, pero entrega un control central crucial y abre líneas para la torre blanca. Abrir la columna otorga acceso a su torre para penetrar y presionar activamente el peón aislado de las negras en B3, forzando una decisión y potencialmente creando debilidades. Capturar ese alfil desata la tan esperada diagonal abierta para tu torre en la séptima fila, una potente amenaza que pronto exigirá toda la atención de las blancas. Al desbloquear la mayoría de peones del lado de la dama, las blancas inyectan presión inmediata reposicionando el caballo hacia el centro, preparándose para explotar las columnas abiertas y potencialmente crear nuevas vías de ataque después de su captura. Sacrificar material para una tormenta de peones es una propuesta arriesgada, pero aquí las negras inician un intento desesperado de lograr un contrajuego en el flanco de dama, con la esperanza de perturbar la seguridad del rey de las blancas y potencialmente atar las piezas blancas. Recuperar la torre en la columna D restablece un control crucial, con el objetivo de aprovechar la diagonal abierta para una posible actividad de piezas y apoyar cualquier futuro avance de peón hacia el rey enemigo. El alfil se retira a una casilla que le permite observar las posibles rutas de escape del rey y también presiona a los peones recién abiertos en el flanco de dama, lo que obliga a las blancas a considerar cómo defenderlos. Centrar al rey en la refriega puede vigorizar el ataque, pero lo expone a contrarrestar las columnas recién abiertas. La presencia activa del rey aquí, aunque quizás inquietante para el alfil negro, exige una cuidadosa consideración de sus capacidades defensivas y su potencial para futuros avances. Con la esperanza de explotar el flanco de dama abierto, las negras inician un avance de peón, con el objetivo de flanquear al rey blanco y potencialmente crear amenazas pasadas, aunque esta acción deja el flanco de rey algo expuesto a un posible avance por el flanco de rey más adelante. Retirar la torre a la segunda fila tiene como objetivo restablecer la solidaridad defensiva y potencialmente preparar una maniobra de reagrupamiento, aunque abandona momentáneamente la agresiva presencia central. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras buscan perturbar la estructura defensiva de las blancas y crear un contrajuego dinámico, aceptando un déficit de peones temporal a cambio de actividad. Abrir la columna G con esta captura desbarata por completo la estructura defensiva de las negras, exponiendo al rey a un ataque potencialmente decisivo. Una atrevida incursión de la torre, que desafía el santuario del rey y obliga a tomar una decisión crítica sobre el expuesto monarca blanco. Al soltar al monarca en la refriega, las blancas avanzan valientemente el rey, con el objetivo de tomar la iniciativa y posiblemente crear peones pasados con apoyo, una maniobra atrevida que inyecta dinamismo a la posición que de otro modo sería estática después del sacrificio del peón de las negras. Al inyectar un último estallido de energía, el jaque de la torre obliga al rey blanco a una casilla menos segura, abriendo potencialmente vías para que la dama negra explote la debilitada estructura de peones del flanco de rey. La marcha del monarca hacia el flanco de dama, aunque aparentemente agresiva, lo expone a un acoso potencial y abre líneas para la torre contraria una vez que supera la columna B. Desalojar la torre activa de su puesto central abre una diagonal crucial para el alfil blanco y podría conducir a un peligroso avance de peón en el flanco de dama. Liberando una torre decidida a la séptima fila, las blancas desafían inmediatamente al peón negro aislado y se preparan para infiltrarse en la posición negra en caso de que la defensa de la torre resulte insuficiente. El destino final del rey parece ser el borde del tablero, buscando refugio de los persistentes peones blancos, pero este movimiento lateral podría invitar a más controles y limitar sus rutas de escape mientras la torre patrulla agresivamente. Liberar el alfil a H3 tiene como objetivo interrumpir la cadena de peones de las negras y potencialmente preparar un ataque del flanco de rey, explotando las columnas abiertas creadas por los recientes intercambios. Las torres finalmente están involucradas en su danza crucial a lo largo de las columnas abiertas, y la reubicación de esta pieza ahora desafía agresivamente el dominio del alfil blanco sobre la diagonal larga, preparándose para explotar cualquier debilidad potencial en la estructura de peones.
solidificar la estructura central de peones y evitar cualquier contrajuego inmediato de la torre negra en F5. La torre negra, después de su danza en todo el tablero, ahora busca una posición más permanente, con el objetivo de solidificar su presencia en el flanco de rey y potencialmente iniciar un ataque de mate, mientras el alfil blanco continúa su patrulla defensiva. Reposicionar el alfil desde su puesto avanzado a una postura más defensiva en el lado del rey insinúa el deseo de las blancas de solidificar la estructura de peones y tal vez prepararse para un ataque en el flanco de rey, o al menos, evitar que las negras logren cualquier avance con su pareja de torre y alfil. Retirar la torre a regañadientes permite a las blancas solidificar su estructura de peones y continuar con su plan de utilizar la mayoría en el flanco de rey. El rey avanza valientemente, buscando una participación activa y apuntando a desbaratar la torre negra en la columna H. La torre abandona su puesto en la columna abierta, una maniobra defensiva que renuncia a un importante control territorial y permite a la torre contraria solidificar aún más su presencia central, preparándose potencialmente para un avance. El alfil ahora se retira a una casilla más pasiva, renunciando a la iniciativa y al potencial de controlar el flanco de rey. Aprovechar la columna D abierta ofrece una forma dinámica de desafiar la torre blanca y perturbar su presencia establecida, forzando una reacción y potencialmente creando nuevas vías de contrajuego. Asegurar el puesto de avanzada crucial del alfil en G4 promete privar al caballo negro de casillas útiles y consolidar la creciente ventaja espacial de las blancas, preparando un avance decisivo de peón. Al desencadenar un jaque disruptivo, la torre carga hacia adelante, con el objetivo de destrozar la estructura defensiva de las blancas y exponer a su rey a nuevas amenazas en la columna abierta. Asegurar el rey en el flanco de dama parece ser la prioridad inmediata, con el objetivo de evitar nuevas incursiones de la torre contraria y potencialmente preparar para un empujón de peón en el flanco de dama o una maniobra de rey centralizada. Sintiendo una última oportunidad para perturbar las piezas coordinadas de las blancas, las negras pretenden utilizar la columna D abierta para un contrajuego de último momento, con la esperanza de coger al monarca contrario con la guardia baja y provocar algo de caos antes del inevitable apretón del final del juego. Desplazar el alfil nuevamente a F3 tiene como objetivo reforzar la diagonal G2 a 8 y preparar posibles operaciones en el flanco de rey, aunque renuncia a cierta presión inmediata desde la casilla D4. Abrazando las filas abiertas, el rey negro se aventura a salir, una maniobra audaz que busca una participación activa en el escenario táctico en desarrollo, creando potencialmente un contrajuego al alejar fuerzas de las líneas defensivas críticas. El salto del caballo a C6 apunta agresivamente al débil peón de B3, amenazando con destrozar la estructura del flanco de dama de las negras e iniciar un devastador avance del peón con el apoyo del alfil. Ejercer presión sobre el peón de B3 ahora abre un camino potencial para que tu torre se infiltre en el flanco de dama y altere la estructura defensiva de las blancas. Al liberar al alfil de su deber de guardia pasiva, este reposicionamiento tiene como objetivo reforzar el avance de la cadena de peones mediante la creación de una unidad defensiva cooperativa, preparándose sutilmente para una posible ruptura de peones o simplemente reforzando la seguridad de su rey a medida que se avecina el final del juego. El defensor redirige la torre desde la posición precaria en la columna abierta a una casilla más segura, con el objetivo de consolidarse y prepararse para futuras maniobras defensivas. Desplazar el alfil de nuevo a su casilla original tiene como objetivo reforzar la casilla D4 y prepararse para posibles ataques de peón en el flanco de rey, al mismo tiempo que se mantiene un ojo en la casilla crítica C4 en caso de que la torre negra se aventure allí nuevamente. El reposicionamiento de la torre ahora apunta a alterar el control blanco de la columna D, abriendo potencialmente líneas para una mayor infiltración o creando complejidades defensivas. El alfil se reposiciona, una maniobra defensiva que ofrece apoyo a la potencialmente vulnerable casilla E8 y se prepara para disputar las importantes columnas abiertas, al mismo tiempo que indica implícitamente un posible empujón de peón con el peón F para ganar más espacio en el flanco de rey. La perpetua retirada del alfil, un testimonio de la estructura de peones bloqueada en el flanco de rey, sugiere un punto muerto posicional donde ninguno de los lados puede forzar un avance sin un riesgo significativo, dejando el juego al borde de la repetición.
Una retirada paciente, reforzando el puesto defensivo del alfil y preparándose para moverlo hacia atrás, potencialmente a H3, para ejercer presión sobre el debilitado escudo de peones del rey negro. La retirada de la torre a E6 reconoce el impasse en el flanco de rey, una decisión prudente para preservar material y esperar una mejor oportunidad en lugar de enredarse aún más con la amenazante presencia del alfil blanco. Un reposicionamiento del alfil en una casilla más activa, potencialmente observando las debilidades a lo largo del flanco de rey o preparándose para nuevos avances de peones. Al percibir una oportunidad, las negras pretenden interrumpir la actividad de las torres blancas disputando la columna abierta, un camino crucial para la eventual seguridad del monarca blanco. Mover la torre a la segunda fila permite una presión potencial a lo largo de esa columna abierta, con el objetivo de restringir la configuración defensiva de las negras y tal vez crear nuevas vías de ataque en el futuro. Al desencadenar un control final, las negras obligan al rey blanco a una posición más expuesta, un intento desesperado de liberarse del cada vez más estricto control defensivo y tal vez alterar la posición cuidadosamente construida de las blancas. Liberar la torre en la columna abierta ofrece un potente contraataque a la desenfrenada iniciativa de las negras en el flanco de dama, con el objetivo de alterar su estructura de peones y potencialmente activar las propias piezas de las blancas. Una maniobra desesperada, apoderarse de la columna abierta para desbaratar al rey blanco, aunque el jaque inmediato parece ser la única opción que queda. El rey blanco se aventura valientemente hacia adelante, buscando refugio en el lado del rey mientras la torre en dos permanece firme, un guardián silencioso preparado para proteger a su monarca en medio del creciente caos en el tablero. La torre en F1 asume ahora una posición dominante, mirando al rey indefenso y creando amenazas inmediatas a lo largo de toda la fila. Restablecer la cobertura del alfil en la casilla D1 estabiliza el flanco de rey y se prepara para apoyar un posible levantamiento de torre, con el objetivo de reactivar la pieza más pesada de las blancas. Una última carga desesperada con la torre, pero el rey ahora está demasiado expuesto para resistir tal ataque. Garantizar la seguridad del rey se vuelve primordial, ya que la torre en D4 ahora contempla un posible acoso en la última fila, una consideración crucial dada la comprometida estructura de peones de las negras. Con una última floritura, Black busca perturbar el control de White, obligando al monarca a reposicionarse desde su puesto de avanzada seguro y potencialmente abriendo caminos para un mayor acoso. La huida de la monarca conduce ahora a la exposición. Esconderla detrás de los peones proporciona cierto refugio, pero las columnas abiertas y la poderosa torre de las negras presentan una amenaza constante. El peón que avanza es un señuelo desesperado, un caballo de Troya diseñado para distraer a la dama de sus vitales deberes defensivos en el flanco de rey. El reposicionamiento del alfil permite al rey finalmente encontrar un respiro frente a las implacables amenazas, con el objetivo de solidificar las defensas y tal vez preparar un avance tardío del peón. El peón avanza, con el objetivo de crear un peón pasado crucial y alterar la estructura defensiva de las blancas. Sin embargo, podría exponer al rey a nuevos controles si las blancas pueden detener hábilmente la amenaza. Aplastar la estructura de peones del flanco de dama del oponente, con esta captura sella el destino de las negras, eliminando el último peón potencial atacante y permitiendo al rey blanco avanzar sin oposición hacia su objetivo final de promoción. Al apoderarse del peón pasado, las negras inician un ataque final desesperado, aunque probablemente inútil. Aprovechando el rey expuesto de las negras y la precaria posición de sus peones, las blancas optan por destruir la estructura de peones de las negras. La captura en C4 libera la torre en D4, transformándola en una poderosa pieza atacante preparada para infiltrarse en el territorio de las negras y crear amenazas de mate. Este intercambio proactivo tiene como objetivo desmantelar la configuración defensiva de las negras y tomar la iniciativa, obligando a las negras a reaccionar ante un cambio dinámico y potencialmente decisivo en el juego. La posición expuesta del rey, consecuencia de los anteriores avances de peón, es ahora explotada implacablemente mientras la torre recorre el tablero para sellar su destino.